Hola estudiantes, saludos, esperando que estén súper bien. Les comunicamos que esta clase grabada va a ser una pequeña cápsula de los contenidos que vamos a ver en la prueba especial de inglés de este año. Estudiantes, como ustedes sabrán, los profesores tutores de su respectivo curso se comunicó con usted o con ustedes para que estén al tanto de que tenían que rendir esta prueba. Y vamos a ver algunos contenidos para tratar de ayudarlos y que además les vaya súper bien y puedan también ser promovidos y terminar así su proceso de la enseñanza media. Así que empecemos con los contenidos de la prueba especial para segundo nivel medio. Empezamos primero con este vocabulario que trata de nuestro primer contenido del mes de agosto, que era Danger at Work, peligros en el trabajo. Vimos distintos vocabularios y teníamos que ver las distintas señales, como la señalética que hay en un puesto de trabajo, ¿cierto? En relación a las normas de seguridad que nosotros tenemos que seguir. En español y en inglés también existen. Solamente que van a ir cambiando algunas cositas, algunas palabras. Entre ellos, vamos a comenzar aquí con el puntero láser. Comenzamos entonces con wear a helmet. Utiliza siempre entonces un casco. La palabra wear significa usar, de usar ropa o accesorios, o también significa vestir ropa por si acaso. Entonces, wear a helmet. Usa siempre un casco. Wear, seguimos con usar, ¿cierto? Ropa. Wear safety boots. Usa botas de seguridad. Como ustedes sabrán, en el trabajo hay muchos peligros que puede prácticamente cercenarte los dedos. Y no queremos que eso te pase. Ni a ti ni a nadie. Wear gloves. Utiliza también guantes, que pueden ser distintos tipos de guantes. Por ejemplo, los guantes para aislar la electricidad, ¿cierto? Para no quemarte, o incluso para que no te caiga ningún tipo de líquido en las manos, alguna sustancia peligrosa. Entonces recuerda siempre también usar guantes en el trabajo. Esto que ya es costumbre, como ustedes podrían ver acá mismo en mi cara, ¿cierto? Tenemos wear a face mask o wear a gas mask. A face mask sería lo que estábamos utilizando nosotros ahora, en estos últimos 2 años, ¿cierto? Que es una mascarilla, a face mask. A gas mask es una máscara de gas, esas que son más grandes que prácticamente te tapan la cara completa, que se utilizan en algunos momentos específicos. Por ejemplo, fue muy popular en la época de la guerra, por nombrar alguno. Continuando, tenemos wear safety goggles, utilizar gafas de seguridad. Ustedes ya saben que en distintos tipos de trabajo hay muchos peligros y tenemos que cuidar nuestra vista, ya sea alguna sustancia peligrosa o tóxica, o incluso a la velocidad a la que andamos, o que algo nos puede saltar en los ojos de repente. Necesitamos utilizar entonces las gafas de seguridad. Si bien no es algo que tengamos que usar, es algo que siempre tenemos que hacer. Ya se tratan las que están acá abajo. Don't distract yourself. No te distraigas. Sobre todo la gente que trabaja, por ejemplo, en maquinaria pesada, en construcción, siempre se les pide, por favor, que no se estén distrayendo, ya que corre en riesgo su integridad física o también el de los demás. Listen to the preventionist. Escucha siempre al prevencionista. Es la persona que está a cargo de tu bienestar también. Y quizás incluso porque tú no cumples con alguna norma de seguridad, el que recibe el palo también va a ser el prevencionista. Do not stand under dangerous objects. No te pares bajo objetos peligrosos, ya que algunas cosas pueden caer desde arriba, ¿cierto? Y te pueden hacer daño. Do not throw objects. No arrojar objetos, ya sea basura u otros objetos a otras personas, ya sea un taladro, un serrucho, un hacha incluso. Hay gente que las tira nomás.
puede ser peligroso y puede ocasionar un daño probablemente permanente. Y por último, unplug any device. Desenchufa, desconecta todo dispositivo, ya que después si ustedes no desconectan los dispositivos pueden ocasionar un cortocircuito. Y muchas veces esto se transforma en algo mayor, como por ejemplo un posible incendio. Así que recuerden este vocabulario para que así evitemos cualquier tipo de peligro en el trabajo. Y cuidamos nuestra integridad física y la de otros también. Luego pasamos al tema del present perfect, también conocido en español como el presente perfecto, que es aquel tiempo de una acción que comenzó en el pasado, pero que hasta el día de hoy continúa. Esto puede ser enredado al principio, pero incluso en español nosotros lo utilizamos. Nosotros lo vimos con una línea temporal, y voy a explicar la línea temporal mejor. Tenemos una línea temporal, ¿cierto? Tenemos el tiempo presente, y antes del tiempo presente está el pasado. Y esto es una acción en pasado, se comenzó en el pasado y hasta ahora continúa haciéndose. O continúa siendo así, no ha cambiado. Por ejemplo, yo podría decir, yo he sido su profesor desde marzo del 2021. Desde marzo, comenzó en el pasado, hasta ahora yo he sido su profesor. Por eso dice acá que la acción comenzó en el pasado, en marzo del 2021, y continúa ocurriendo ahora. Sigo siendo su profesor. ¿Y esto cómo se traduce en inglés? Se traduce de la siguiente manera. I have been your teacher since March 2021. Yo he sido tu profe desde marzo 2021. Esta palabra been que está aquí es el verbo to be, pero escrito en otro tiempo. ¿Qué tiempo es ese? Ese tiempo se llama participio. Y es el que ustedes tienen que buscar para poder escribir en presente perfecto. Ahora tenemos have también, que según el pronombre, tú puedes utilizar have o has. Have, con B corta, lo vamos a utilizar siempre con los pronombres I, you, we, they. Y has con los que sobran, que serían he, she e it. Y después de eso va nuestro verbo en participio, o pasado participio, como lo dicen otros, y el resto de la oración. Continuemos. Esta es la estructura. Esto es para comenzar la parte básica de la oración. Por eso dice usaremos menos palabras que antes. Pero acá crearemos oraciones afirmativas utilizando have y has y el verbo en participio. Comenzamos entonces con un pronombre, ¿cierto? Have o has, que como aquí utilizamos I, es have. Y luego el verbo en participio, que en este caso va a ser un verbo regular, los que terminan en ed, va a mantenerse de la misma manera, word. El pasado y participio de los verbos regulares, los que terminan en ed en pasado, su participio es el mismo, por si acaso. El que va a tomar un poco más de trabajo es aquellos verbos que son irregulares. Pero se pueden encontrar de una manera muy, muy simple también. Ok, entonces comenzamos con un pronombre, have o has, y el verbo en participio. Pero nos falta un poquito más de oración. Nos falta poder completarla, concretarla. Sobre todo recuerden que esta acción tiene que comenzar en el pasado. No dices simplemente que comenzó en el pasado, hay que especificar en qué momentos en el pasado empezaron estas acciones. Para el presente perfecto tenemos dos posibilidades. Since, que significa desde, o for, por. Since
Vamos a desglosar ese, mientras tanto. Cuando tú, al continuar tu oración, utilizas since, se refiere a una fecha o un día o una semana específica. Por ejemplo, since yesterday, desde ayer. Since Monday, desde el lunes. Since last night, desde la noche anterior. Since last week, desde la semana pasada. Incluso puede ser más específico. Since March, desde marzo. Since 2010, desde el 2010, por nombrar algunos. Entonces, años, días que sean específicos, tú vas a utilizar since. Es igual que en español. Ahora veamos con la palabra for. Se refiere a una cantidad de tiempo, distinto a since, que since era una fecha, ¿cierto? For se refiere a una cantidad. Por lo tanto, tú puedes decir for one day, por un día, for 2 months, por 2 meses, for 3 weeks, por 3 semanas, for 4 years, por 4 años. Estas son las claves que van a prácticamente darte el complemento de tu oración, ya sea con since o ya sea también con la palabra for. Así que, mucho ojo al usar for, porque recuerden que aquí te muestra cantidades. Since te muestra un número, pero eso es un número de un año en específico. Aquí estamos hablando de cantidades de algo. Cantidades, números también, pero en cantidades. For one day, 2 months, etc. Recuerda que si es más de uno, agregarle la S al final. Detallito. Ya, hablamos de presente perfecto. La materia continúa con el presente continuo. Y el presente continuo es un tiempo verbal que indica que la acción o verbo se está realizando o está ocurriendo en este preciso momento. Ahí ya utilizamos incluso presente continuo. No importa cuándo comenzó la acción, importa si la estás haciendo ahora. Veamos entonces. En una línea de tiempo, nosotros ubicamos el presente continuo en la misma línea que el presente. La única diferencia es que la acción se está realizando en ese preciso momento. No ha parado todavía, se está haciendo. También usaremos menos palabras que antes, solamente para explicar la estructura. ¿Cómo comienza la estructura de esto? ¿Qué sería? Pronombre, y aquí volvemos a utilizar el famoso verbo to be, am, is o are, según corresponda. Recuerden que el pronombre me dicta qué verbo to be tengo que utilizar. Y por último, un verbo, pero este verbo no tiene que ir en pasado, no tiene que ir en participio, tiene que ir con ing agregado. ¿Eso qué quiere decir? Que el verbo está en continuo. Explicándolo en español, como pueden ver en este ejemplo, pronombre I, verbo to be am, y por último working. Work, que es el verbo trabajar, ing, working. ¿Y qué significa esto? Yo estoy trabajando. Todo verbo que termine en ing que utilice esa estructura, todo verbo que termine en ing, es como agregarle endo o ando en español. Por ejemplo, jugar, jugando. Comer, comiendo. Y aquí, trabajar, trabajando. Aquí tienen estudiantes, en caso que usted no recuerde, los pronombres del inglés con su respectivo verbo to be, para que puedan realizar también oraciones simples y les sea una buena pista para la prueba especial. Pero recuerda, cada pronombre va con su respectivo verbo to be y estos no se pueden mezclar. Y también recuerda que el verbo to be se refiere al ser o estar, al verbo ser o estar en español. Pero también mucho ojo,
que también se pueden utilizar en otro tipo de palabras, pero la traducción más correcta, la más fiel, es decir que es ser o estar. Obviamente tú no dices yo ser, tienes que adaptarlo según el pronombre. Sería yo soy o yo estoy, ¿cierto? Recuerda que no todas las traducciones son literales. Bueno, pasando a otro contenido. Pasando al siguiente contenido, veamos incluso cómo nosotros podríamos hacer preguntas en presente continuo. El orden que vamos a ver entonces es para poder hacer preguntas utilizando presente continuo. ¿Ok? Ahora, estas son preguntas de sí o no. Por lo tanto, nuestro famoso verbo to be tiene que ir al principio, antes del pronombre, distinto a la oración anterior. Comenzamos entonces con el to be, nuestro famoso verbo to be, del pronombre que corresponde. En este caso, am I. Y continuamos con el verbo en ing, pero siempre también recordar que el verbo ing después tiene que ir con el signo de interrogación al final. Recuerden siempre, en inglés no existe el signo de interrogación ni al principio. No, eso es exclusivo del español. En inglés, el signo de interrogación al final, siempre, solamente al final. Por eso aquí no aparece en el am. Am I working va a significar entonces, ¿estoy yo trabajando? O en español simple también puede decir, estoy trabajando. Y listo. No es necesario a traducir todas las palabras, pero se entiende. Ahora, para terminar el contenido, veamos un poquito del pasado continuo. Y el pasado continuo es un tiempo verbal que indica que la acción o el verbo se realizó, ya que no se está haciendo. Ahora esa acción se encuentra en el pasado. Es como el presente continuo, que se está haciendo en este momento, pero ahora es pasado continuo, que se estuvo haciendo en algún momento. No hay importancia de cuándo comenzó la acción, pero que se entienda que ya no se estaba haciendo. Que no se está haciendo, sino que se estaba haciendo, perdón. En una línea de tiempo, nosotros pondríamos esto entre el presente y el pasado. En algún momento de ahí ocurrió la acción por un periodo de tiempo. Ahora, la estructura. No va a ser distinto a la vez anterior, ya que nosotros vamos a crear oraciones afirmativas como, primero, el famoso verbo to be en pasado. Sí, el verbo to be también tiene tiempo pasado, que es was y were. Pero ojo también, porque el verbo to be en pasado tiene dos formas. Pero si el verbo to be son tres, sí. Pero en pasado son solamente dos. Para el verbo to be am y también is, tú lo vas a cambiar por was. Y el verbo to be are lo cambias por were. Luego el verbo en ing nuevamente. Y por último, un complemento, como siempre, que el complemento es básicamente opcional en estos casos. Pronombre I, pasado del to be, was, verbo con ing, eating. Y por último el complemento pusimos acá pizza. I was eating pizza. Yo estaba comiendo pizza. Y listo. Recuerden siempre, el pasado del verbo to be es el que tiene el peso aquí para indicarme que la acción está siendo en pasado y el verbo con ing me indica que es continuo. Pasado continuo. Recuerden también el pasado negativo del verbo to be, porque el verbo to be también tiene su negativo.
Y en pasado no es la excepción. Tenemos el pasado to be, que es was y were, y su negativo, respectivamente, es was not o incluso were not, respectivamente. Y también ambos tienen su versión simplificada, como wasn't y weren't. Ambos son lo mismo, no tienen diferencia al utilizarse. Son igual de válidos. Pero recuerden que solamente se refieren al negativo de nuestro verbo to be. Recuerda que tanto am como is pasan a ser was en pasado. Por lo tanto, el negativo va a ser was not o wasn't. Mientras que are en pasado es were. Y su negativo va a ser were not o también weren't. Bueno, estudiantes, así finaliza entonces el repaso para la prueba especial de inglés. Esperamos que vean este video y que les vaya muy, muy bien.